Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que todo muy bien de ese lado y les doy la bienvenida nuevamente a La Sed No Es Nada. Para quien no me conozca, Germán es mi nombre y hecha esta breve presentación vamos a empezar con el tema del día, porque la verdad es que es un tema que puede llegar a llevar mucho tiempo y no quiero que el video se haga tan extenso, así que voy a dejar de dar explicaciones y vamos a empezar hablando directamente de los FPS o los frames per second o los cuadros por segundo. No quería que se haga largo y lo decían todos los idiomas. Les quadres per seconde. Lo primero que tenemos que hacer es cuestionarnos qué es esto de los frames o los cuadros, que no es más que una imagen, eso solo, una simple y mera imagen. Sabiendo esto, podemos suponer que frames per seconds o cuadros por segundos es una cantidad determinada de esos cuadros en un segundo. Y sí, básicamente estoy definiendo lo que es el FPS, que también se puede conocer como frame rate o tasa de refresco, pero en algunos términos, cositas así técnicas chiquititas, son cosas diferentes. Volviendo a la unidad más chiquitita de un cuadro, es decir, la imagen fija, como ya dije, lo que tenemos que tener en cuenta es que vamos a tener justamente una imagen sin movimiento, una imagen fija. Esto es un cuadro, mirá. Viendo un cuadro, solamente, no hay movimiento, no hay nada. Y ahora vas a volver a verme en movimiento. Yo estoy acá muy feliz y contento, moviéndome por todo mi video, pero en realidad esto es una mentira, porque no me estás viendo en movimiento, sino que estás viendo una sucesión de imágenes fijas, una atrás de la otra, las cuales tienen una duración determinada dentro de un segundo. Por ejemplo, yo este video lo estoy grabando a 25 cuadros por segundo, es decir, 25 imágenes fijas en un segundo. ¿Cachai? Más o menos. Y ahí podemos asegurar que en video el movimiento no existe, sino que es una ilusión. Es una interpretación que hace nuestro cerebro. Porque podrá pensar muy rápido y todo, pero al momento de presentarle muchas imágenes se vuelve un poco lento, digamos. Y es que si nosotros le proporcionamos una imagen por segundo, obviamente va a haber una imagen. Si le proporcionamos 2 imágenes por segundo, va a haber 2 imágenes. Y así hasta que lleguemos a 12 imágenes. En realidad ya desde 10 empieza a percibir movimiento, pero ya con 12 directamente no distingue imágenes fijas y empieza a ver movimiento, a interpretar movimiento. Hablemos con propiedad, por favor. Ya con esto podemos suponer una cosa, que si con 12 imágenes fijas el cerebro ya no interpreta que son imágenes fijas, sino que ya las ve como movimiento, quiere decir que mientras más cuadros por segundo haya, menos se va a dar cuenta. Y es por eso que si este video está grabado a 25 cuadros, yo me puedo mover y nunca vas a interpretar como imágenes fijas. A menos que yo frene el video, cosa que no voy a hacer. Pero si vos frenás dándole a la barra espaciadora, después suscríbete y vas a ver que el video se para. Pero si no le diste y me seguís escuchando, ahora estoy quedando como un boludo. Bueno, ya está. Pero si ya con 12 frames podemos percibir movimiento, ¿por qué yo estoy grabando a 25? ¿Por qué hay cámaras que graban a 30? ¿Por qué hay otras que graban a 120 y otras a 1.000.000 de frames por segundo para congelar la luz? Bueno, todo tiene que ver con el uso y un poco con la historia. Bueno, en realidad tiene que ver más con la historia y un poco con el uso. Al revés. Bueno, se entendió igual. Vamos a comenzar entonces con la parte histórica, si les parece correctamente a ustedes. La primera persona en capturar algo en movimiento fue Edward Muybridge, retratando el galope de un caballo. Esto lo consiguió con 12 cámaras distribuidas alrededor de la pista donde iba a pasar corriendo el caballo, que dispararon todas en menos de un segundo. Se dieron cuenta que algo había, pero bueno, era muy engorroso poner 12 cámaras consecutivas para empezar a capturar algo en movimiento. Además de que todavía no estaba la tecnología de proyección, solamente estaba la foto. No había algo para verlo. Todavía faltaba un poco para que llegue esa parte. Pero cuando llegó esa tecnología se dieron cuenta de que había un problema muy grande. Y es que nuestro ojo no podía interpretar las imágenes consecutivas. ¿Pero cómo? Si hace un rato dije que podía interpretar a partir de 12 imágenes ya como movimiento. Bueno, hay una trampa. Nuestro ojo, por algo que se llama fenómeno Phi, necesita que la imagen no estén seguidas, sino que en el medio haya un parpadeo, un muy breve parpadeo. Y esto en realidad tiene más que ver con la tasa de refrescos o el frame rate, por eso antes dije que por tecnicismos muy chiquititos no son lo mismo, aunque se pueden encontrar como lo mismo, pero no lo son. Porque la tasa de refrescos
por ejemplo, en el monitor o el teléfono que vos estás viendo este video, al cual, si todavía no le pusiste like, le podés poner, parpadea una cierta cantidad de veces por segundo. Por lo general, ahora los teléfonos lo hacen a 60 veces por segundo. Lo hace tan rápido que no te das ni cuenta. Y hay celulares que incluso lo hacen a 120. Por lo general, esto se encuentra con un Hz, que significa Hertz, que justamente es refrescos, frecuencias. Pero demasiada información, nos estamos desviando. Lo importante era un poco aclararlo, pero no irnos a eso. Retomemos mejor el tema principal, donde sabemos que un cuadro es una imagen fija. Una seguidilla de imágenes fijas con leves cambios en cada una generan una sensación de movimiento a partir de las 12 imágenes seguidas consecutivas. Pero si no tenemos un parpadeo, no vamos a percibir ese movimiento y vamos a percibir una imagen toda borrosa como lo que estamos viendo ahora en pantalla. Es por eso que se crea esto del parpadeo o esto de la tasa de refrescos. Pero ¿qué pasa? Cuando las pantallas no eran digitales, no existía esto de decir, bueno, le voy a poner tanto refresco a mi pantalla. No, señor, no. Entonces se tenía que hacer de manera analógica. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente lo que tenían que hacer era por breves fracciones así de milisegunditos cortarte la imagen, es decir, ponerte un pantallazo negro, imagen, pantallazo negro, imagen, pantallazo negro, imagen. Entonces tu cerebro no iba a percibir imágenes así de una, sino que iba a recibir 1, 2, 3, 4 y así, bueno, ¿no es cierto? A la cantidad de cuadros que estén pasando, pero lo iba a recibir de a uno. Sin embargo, eso pasaba tan rápido que lo percibía igual con movimiento. Se dieron cuenta de que había un problema, que no se podía grabar a una cantidad de frames, por ejemplo, no sé, 12 justamente, sin que se note el parpadeo, esto de la imagen en el cuadro negro, la imagen en el cuadro negro. Y ahí es cuando un tal Thomas Edison se le ocurrió que podía hacer un cálculo matemático para llegar a un número de cuadros por segundo mínimo en el que el parpadeo no se note. Y obviamente, como todos sabemos que gracias a ese capítulo de Los Simpsons era un gran inventor, llegó a un resultado matemático que era de 46 cuadros por segundo. El problema era que grabar a 46 cuadros por segundo era algo carísimo. De hecho, es algo caro hasta el día de hoy por la cantidad de película que se requiere. Y ahí es cuando aparecieron los ingenieros de los proyectores y dijeron, ¿por qué no hacemos un obturador que nos permita repetir el último cuadro 2 veces? Y de esa manera se podía grabar a 16 cuadros y proyectar a 48, 2 cuadros por encima de las matemáticas del señor de las lamparitas. Y ahí cuando todos vivieron felices porque se podía grabar a 16 cuadros, proyectar a 48 y listo, se ahorra plata, no hay ningún problema. Sí hay un problema, porque esto era para películas sin sonido. Cuando llega el sonido en 1926, que en esa época le decíamos Tigiri, no se llevaba para nada bien con los 16 cuadros proyectados a 48. Y ahí entramos en un gran problemón. Y encima, como si fuera poco, las películas no siempre se filmaban o se proyectaban a 16 cuadros, porque muchas veces, como era una decisión artística, la manivela que se daba manualmente a la cámara no era constante. Es decir, a lo mejor alguien estaba grabando a 16 o a 19 cuadros por segundo. En resumen, era imposible sincronizar el audio si nunca tenías una cantidad de cuadro constante. Así que entre la industria se ponen de acuerdo si quieren agregar el sonido o no y dicen, bueno, está bien, ¿sabes qué? Lo vamos a agregar, pero, que no se nos haga muy caro. Así que buscaron una cantidad de cuadros por segundo que no sea una locura y que se pueda sincronizar con el audio. Y así, simplemente agregando solo 8 cuadros por segundo, consiguen una sincronización perfecta con el sonido. Y así nacen los 24 cuadros por segundo, tan clásicos del cine. Gracias al sonido, ¿quién lo diría? Uno que piensa, la imagen, la foto, la iluminación, que se vea todo. Y los 24 cuadros por segundo tan clásicos del cine son gracias al sonido. Maldito y sensual sonido. Y así es como la imagen y el sonido vivieron felices solo por casi 30 años cuando llega la televisao. Y es que por la forma de recibir las imágenes tenía una tasa de refrescos
diferente a la de las proyecciones. Y esta tasa de refresco de la televisión estaba ligada directamente con la corriente eléctrica, que en Estados Unidos tiene una tasa de refresco de 60 Hz. Es decir, podíamos reproducir 60 imágenes por segundo. Recordamos que las proyecciones se hacían repitiendo los dos cuadros, que por cierto, creo que no lo dije, pero cuando se empezó a filmar a 24 cuadros, se seguía proyectando a 48. Dicho esto, si nosotros tenemos una tasa de refresco de 60 Hz, tendríamos que grabar a 30 cuadros por segundo para poder proyectar al doble. Pero el problema es que en Europa la tasa de refresco de la televisión, que también estaba ligada a la tasa de refresco de la corriente eléctrica, era de 50 Hz. Es decir, había que filmar a 25 cuadros por segundo para poder reproducirla en la televisión. ¿Y qué iban a hacer? ¿Iban a filmar una versión a 30 cuadros por segundo en Estados Unidos y después iban a filmar una versión en 25 cuadros para Europa? No, hay que buscar otra solución, por favor. Entonces lo que hicieron fue adaptar las películas que fueron filmadas a 24 cuadros a las tasas de refrescos correspondientes, haciendo alguna que otra maniobra medio rara, como acelerando un 1% la película o incluso sacándole algún que otro frame para que coincidan. Hoy en digital es todo un poquito más fácil porque podemos decir, bueno, grabamos a 25 cuadros, no, grabamos a 30. Y se puede hacer simplemente cambiando el modo de grabación, que uno es NTSC y otro PAL. Y es importante saber que según la región donde estás, vas a tener que elegir uno u otro. NTSC graba 30 cuadros, PAL graba 25. Pero ¿por qué es importante elegir uno u otro? Ya lo dije, están ligados directamente al refresco de la corriente eléctrica. Si nosotros, por ejemplo, enchufamos una luz que está preparada para la corriente de Argentina, que es de 50 Hz, y ponemos nuestra cámara en NTSC, que va a grabar a 30 cuadros por segundo, vamos a tener algo que se llama fliqueo. Y esto es porque el refresco que hace esa luz es más lento que la cantidad de cuadros por segundo que está capturando la imagen. Es decir, no llega a bañar todos los cuadros. Hace esto. Básicamente, esta luz tiene una tasa de refresco mucho más lenta que incluso la de 25 cuadros. Y no solo es que sea una frecuencia de refresco mucho más lenta, sino que también nunca va a coincidir. Porque además, para colmo, tienen que ser divisibles. Porque si tuviese una frecuencia divisible por NTSC o PAL, por ejemplo, ahora yo estoy grabando en PAL a 25 cuadros por segundo, y esto tuviese una frecuencia de 12,5, coincidiría y no se vería lo que acabamos de ver. Pero este es tema para otro video. Por ahora quédense con que las luces continuas en realidad no son continuas, hacen un parpadeo. Mañana podemos ver cómo funciona este tema de luces, viendo diferentes frecuencias y viendo diferentes frame rates, y además vamos a ver cómo graban los sensores, porque los sensores no hacen pup pup y graban la imagen. Pero bueno, medio un spoiler. Se me está ocurriendo ahora el video de mañana. Mejor me voy porque ya llevo 48 minutos grabando. Después no sé cuánto va a durar el video editado. Pero bueno, es un montón lo que llevo grabando. Y es un video que no sé si está terminando de entender. Mañana a lo mejor se entiende. Digamos que es la parte 1, para no quedar mal. Si más o menos te gustó, dale un like. Si hay algo que no se entendió, déjamelo en los comentarios. Y si se entendió todo y te gustó cómo expliqué de una manera súper didáctica, estás invitado a suscribirte. Mira que sencillo, suscríbete acá, dale like acá, suscríbete acá. Si yo le pegué así a los botones donde están, mínimo los tenés que cliquear. Te agradezco que hayas llegado hasta acá y me voy porque no quiero seguir robándote el tiempo y no quiero seguir hablando delante de la cámara que ya lleva 50, casi 50 minutos. Chau, gracias, suscríbete.